Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios. Este es el episodio 53. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 12 de los versos 8 al 12. Al hombre se le alaba según su sabiduría, pero al de mal corazón se le desprecia. Vale más un donadie con criado que un don alguien sin pan. El justo atiende a las necesidades de su bestia, pero el malvado es de mala entraña. El que labra su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto es un imprudente. Los malos deseos son la trampa de los malvados, pero la raíz de los justos prospera. El pan adquirido, una señal del carácter. El verso 8 muestra la reacción de la sociedad, la comunidad judía creyente, hacia el hombre que tiene discernimiento y al perverso o torcido de corazón. Por un lado, el que sabe discernir es muy alabado. Al contrario, el perverso es mirado en menospreciado. Los hombres y mujeres sabios serán alabados y honrados por su sabiduría. Cuanto más sabiduría, mayor es el reconocimiento. Esto es a menudo cierto en este mundo, pero siempre es cierto en el mundo por venir. El que tiene un corazón torcido no recibirá alabanza, sino que será menospreciado. Esta era actual a menudo muestra que esto es cierto, y la edad venidera sin duda lo mostrará también. Vale más un donadie con criado que un don alguien sin pan. Recibir un insulto o ser desairado nunca es agradable, pero la sabiduría muestra que si uno tiene lo suficiente en este mundo para tener un sirviente, no debería ser tan orgulloso como para perder la esperanza por un insulto. Tiene un solo servidor, o más bien, es servidor de sí mismo. Nadie espera nada de él, ni trabaja para nadie más que para sí mismo, y obtiene pan por su propia labor. El hombre orgulloso que promueve su propio honor no puede comer su propia exaltación. Honrarse uno mismo no es el camino hacia la prosperidad o la felicidad. Nada es tan despreciable como estar orgulloso cuando en realidad no hay nada de qué enorgullecerse. Mejor es un hombre humilde que trabaja para sí mismo que uno que pretende ser un gran hombre pero carece de pan. Esto es más fuerte y da más contenido a la palabra mejor. El verso 10 subraya dos formas de ser y cómo afecta la vida hasta del animal en el hogar. Por un lado, la actitud del justo incluye la preocupación por su animal, vaca, buey, un animal grande seguramente utilizado en la producción de la tierra. Por el otro lado, todos sufren en el hogar del impío. Qué triste encontrar un hogar con alguien así como dueño. Dios se preocupa por los animales. El hombre justo o piadoso también mostrará cuidado y compasión por su bestia. Hay un verdadero sentido en el cual el animal es suyo, y Dios le otorga la autoridad sobre el animal, pero él debe ejercer esa autoridad con cuidado y compasión. En el verso 10, enseña que un hombre bueno se preocupa por los que proveen, incluso si son solo animales. Los malvados solo los explotan. Incluso las supuestas misericordias de los malvados tienen en mente su propio interés cruel. El hombre justo es amable incluso con sus animales. El hombre malo puede ser cruel incluso en su bondad. Los malvados influenciados por Satanás no pueden mostrar otra disposición que la de su maestro. Si aparecen en cualquier momento misericordiosos, es un manto que usan para cubrir los propósitos de la crueldad. En el verso 11 declara: el que hace el arduo trabajo de la agricultura estará satisfecho con el pan. Bajo la bendición de Dios, disfrutarán el resultado de su trabajo. Quien vive para las cosas vanas y superficiales de la vida carece de algo peor que el pan. Él está desprovisto de entendimiento. La persona orgullosa es el trono de Satanás, y el hombre ocioso es su almohada. Se sienta en el primero y duerme tranquilo en el segundo. En el verso 12 muestra que el deseo negativo de los impíos es codiciar, que tiene dos significados distintos. Codician la fortaleza o la seguridad de los malos, o codician las herramientas para cazar de los malos. Esa es la naturaleza de los malvados, codiciar lo que otros tienen, incluso si es la trampa de los hombres malvados. En esto pecan en la codicia y en el anhelo de lo que han ganado los hombres malvados. Los hombres y mujeres justos de Dios no necesitan cubrir la captura de los hombres malvados, porque son como árboles frutales. Esto viene de su misma raíz de quienes son. Los malos deseos son la trampa de los malvados, pero la raíz de los justos prospera.
¿Qué deseos están ocupando tu mente en estos momentos? ¿Sabías que tus deseos ocupan la mayor parte de tu voluntad y de tu tiempo? La relación con ellos imprime la dirección de nuestra conducta, modela nuestros actos, define nuestros valores y saca a la luz la verdadera intención en cuanto a nuestra relación con Dios. Nuestro Señor Jesucristo mostró el poder de los deseos cuando dijo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo capítulo 6 en el verso 21. No hay duda de que hay una directa proporción entre los deseos y la ubicación personal. Por esa razón, no es contradictorio que Dios exija que el primero de nuestros afectos y deseos sea Él, y que ninguno de nuestros deseos secundarios se le oponga a lo que cause rivalidad. Los deseos y los afectos son tan fuertes en su dominio sobre nosotros mismos que el Señor tuvo que inscribir un mandamiento que defina esta situación. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo capítulo 22 en el verso 37. Deseo y voluntad van de la mano para hacer de nosotros personas dignas o convertirnos en humanoides sin valores, arrastrados por los deseos que alguna vez dejamos fuera de control. El rey David estaba completamente firme en su reino, cansado de las batallas, ya no participaba activamente de los combates, prefiriendo quedarse en el palacio mientras recibía los informes de las victorias de su poderoso ejército. Una tarde, David se levantó de una confortante siesta y decidió dar un vistazo a las ciudades de los balcones reales. Lo que vio aumentó su respiración y acrecentó su pulso como el trote de un caballo. De golpe fue sacado del estado de relajación en el que se encontraba. ¿Qué lo condujo a tal desenfreno? A la distancia, vio a una mujer bella que se estaba bañando y no pudo más que desearla con todas sus fuerzas. Quizás quiso sacarse la idea de la cabeza. Por un momento intentó retroceder y ocupar su mente en otra cosa, pero no pudo. El deseo era más fuerte que su razón y sucumbió a él. Hoy en día le llamamos a este deseo erotismo, que lingüísticamente hablando es una palabra que indica la excesiva carga de pulsaciones sexuales, capaz de invadir todo el campo de la conciencia. David preguntó agitado por el nombre de la mujer, Betsabé, la mujer de uno de sus mejores soldados que estaba hoy en el frente, Urías elitita, le dijeron. ¿Enfriaron estos datos la pasión de David? No. ¿Por qué? Porque los deseos ocupan la mayor parte de nuestra vida emocional y cuando se desbocan, crean sentimientos tan diversos y los estimulan de tantas formas que solo generan un ambiente de confusión que propicia el desorden que garantiza la satisfacción a cualquier precio. El rey aprovechó su autoridad para hacer venir a Betsabé y se acostó con ella. El deseo fue satisfecho y es posible que David, ya más calmado, buscara justificaciones para su temeridad y su desapego a los mandamientos de Dios, con el fin de disipular sus malos deseos. Lo terrible es que cuando uno se deja corromper por un mal deseo, cae en una escalada de malas decisiones que lo hacen perder el control sobre su propia vida. Las cosas para el rey no terminan con esta canita al aire. Poco tiempo después, mientras los soldados seguían en batalla, Betsabé le anunció a David que estaba embarazada, y empezaron los problemas. David había satisfecho sus deseos y estaba en proceso de olvidarlo, pero las consecuencias de su desvarío recién estaban saliendo a la luz. ¿Qué hago?, debe haber preguntado David con desesperación. El mal deseo satisfecho se cubrió de otro deseo, pero ahora de uno más poderoso y maléfico, que pueda ocultar las consecuencias de su desatino sin importar quién caiga y menos que se dañe a gente inocente. Haciendo uso nuevamente de su autoridad hizo volver a Urías del campo de batalla para que pueda estar con su mujer, pero el noble guerrero no lo consideró una opción porque, en sus propias palabras, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por su vida y la vida de su alma, que no haré tal cosa. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el verso 11. David debió haber recibido el golpe en el mismo centro de su conciencia, al ver cómo uno de sus siervos muestra una nobleza que él había perdido, pero su culpa y su pérdida de control no lo dejan reflexionar y trama un plan verdaderamente macabro. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito: pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él, para que sea herido y muera. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, de los versos 14 al 15.
Ahí sucumbió totalmente la conciencia de David ante un golpe de estado violento del deseo descubierto que buscó tomar el control de la voluntad del rey. Urías murió en batalla y David pudo casarse con Betsabé. El noble y prudente David, el hombre que respetó hasta el fin a Saúl, el que danzó sin vergüenza ante la presencia de Dios, el hombre que era conforme al corazón de Dios, se había convertido en un esclavo de sus deseos y en un fugitivo de la justicia y la rectitud. Aparentemente todo estaba bien, pero no para Dios. El Señor reprendió a David a través del profeta Natán, confrontando su situación y haciéndole ver que era culpable delante de él. El hecho de que David haya podido tapar las consecuencias y que como un delincuente no haya dejado huellas de su crimen, no significa que Dios pueda quedar conforme. Y a otra cosa mariposa. David tenía que cambiar de actitud. Debía extirpar este cáncer que hacía que él se volviera esclavo de sí mismo y de ese sentimiento de impunidad que le permitía destruir y hacer daño a la gente inocente con el fin de cubrirse a sí mismo. Lo que Dios sabía era que todo esto, tarde o temprano, terminaría aniquilando también al mismo David. David se arrepintió y pudo entender la magnitud de su pecado. La conciencia volvió a tomar el control de la voluntad, y el deseo pecaminoso fue condenado a muerte y extirpado. El Salmo 51 es el delicado testimonio de la conciencia renovada y fortalecida de David. Él dice con mucha sinceridad: «Tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría». Salmo capítulo 51 en el verso 6. El deseo secreto e íntimo fue confrontado con la presencia de Dios. Allí en lo profundo del corazón, David entendió y pidió ser renovado y sanado del daño que el mal deseo le había dejado en el alma. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. ¿Quién está libre de sucumbir a la locura de un mal deseo? Nadie. David tuvo a Natán. ¿A quién tienes tú para que te ayude a volver a la cordura? Si no lo tienes, busca a alguien que pueda ser un Pepe Grillo a tu conciencia cuando sientes que flaqueas. Y lo más importante, nunca dejemos que el deseo supere nuestra genuina obediencia y respeto al Señor. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Hebreos capítulo 3 de los versos 12 al 13. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.